Bueno, con mi invitada está en la mañana de hoy Olga Ramos, de la Asamblea de Educación. Olga nos ha acompañado en otras ocasiones, hemos hecho siempre una aproximación a lo que es el momento educativo nacional. Digo el momento porque la dinámica nos va marcando situaciones de verdad, por momentos bien difíciles y bien dramáticas para el sistema educativo venezolano, Olga. Y de verdad, en el marco de la crisis que vivimos, que es una crisis política, económica y social, la educación también está sellada y marcada por esa lamentable circunstancia que vive Venezuela. Entonces, te digo, ¿cómo estamos en esta apertura del año? Mira, efectivamente tenemos muchas dificultades en el sector educativo que son externas a las escuelas y que están afectando gravemente, por ejemplo, la asistencia de los muchachos. Una digamos, de las cosas que se ha incrementado como problema es la falta de transporte. Entonces, eso aunado a las deficiencias en la alimentación, a que durante mucho tiempo los niños acompañan a los familiares a hacer las colas para buscar los alimentos básicos. Hay una serie de elementos, como te digo, de contexto que están afectando la asistencia. Y la asistencia es importantísima para los niños. Pero no solamente la asistencia de los niños, sino también la asistencia de los maestros. Hemos tenido últimamente muchos reportes de maestros que no han podido llegar a las escuelas porque no tienen cómo llegar. O sea, es un problema de su traslado natural. La logística, el problema del transporte, las tarifas, paralizadas las rutas. El efectivo, por ejemplo. Si no tienes el dinero para pagar el transporte, pues no puedes trasladarte. Pero también hemos recibido información desde varios lugares del país de docentes que se han ido. Sí. Algunos que han migrado del país y otros que cambian de sector porque con lo que ganan en el sector educativo no pueden mantener a su familia. Entonces ya no sirve esto de trabajar en dos escuelas o trabajar en una escuela y hacer una actividad económica complementaria, sino que se están yendo definitivamente del sistema educativo. Y eso significa que los estudiantes se están quedando sin docentes. En algunas escuelas están resolviendo, invitando a algunos padres a que tomen el lugar de los maestros, pero hay una crisis allí que no se hace evidente y si uno se pone a ver la información oficial es pura propaganda, pero no se está abordando los problemas de fondo que tenemos. Ahora, eso es la expresión o el reflejo, Olga, de lo que está ocurriendo en las universidades. Recientemente teníamos aquí al profesor Amalio Belmonte y nos daba pues un perfil, nos presentaba una descripción de lo que está pasando, alumnos que se van, cupos que están sencillamente sin ocupación, vacíos, profesores que se marchan, que se van a hacer otras cosas, que se marchan del país, que migran, en fin. O sea, también en primaria y secundaria está ocurriendo lo mismo. Así, en efecto, nosotros tenemos, por ejemplo, en el sistema universitario, tenemos profesores muy bien formados que además han hecho carrera y que se han ido porque en otras universidades del mundo los aprecian y, por supuesto, les pagan mucho mejor. Y además tenemos muchos estudiantes que comenzaron, pero que por las facilidades que han tenido o con las dificultades que se han presentado, por ejemplo, por apostillar los documentos, etcétera, pero igual con esas dificultades se han ido a otras universidades de otros países porque son buenos estudiantes y son bien recibidos. Entonces tenemos muchos jóvenes que se han ido ya profesionales a ejercer en otros países, pero tenemos a las universidades también sufriendo no solamente por la migración de profesores, sino por la ausencia de servicios básicos. O sea, tienen los mismos problemas que tienen, que tenemos todos. Les falta agua, en algunos casos les falta luz, en muchos casos no tienen conexión a internet y en otros casos el presupuesto no les alcanza, por ejemplo, para pagar las revistas arbitradas que son parte sustancial de la investigación o para comprar reactivos o para renovar o reparar los equipos de los laboratorios, para comprar insumos que les sirven para hacer investigación y para hacer docencia en las universidades. O sea, hay un deterioro muy grande y no hay una respuesta seria del Estado sobre cómo se va a
cómo se van a resolver esos problemas para garantizar un mínimo de calidad. Claro, ahora que te ubicas en el plan universitario a propósito del planteamiento que te hice, pero un poco retornando a lo que fue el desarrollo inicial, es decir, si en el preámbulo de la educación, que es la primaria y la secundaria, está ocurriendo esto, ¿cómo puede alguien, verdad, una vez que obtenga un título de bachiller, ingresar a una universidad y formarse de la manera debida y adecuada, ¿no? O sea, las deficiencias académicas, las deficiencias profesionales, una cantidad de contratiempos allí. Sí, de hecho hay un problema de calidad que es sustancial, que se ha venido agravando en la educación básica. Yo creo que sobre eso es importante ponerle la lupa porque sigue agravándose y los muchachos siguen saliendo con menos capacidad y menos conocimientos cada vez más. Bueno, hacemos una pausa y al retorno seguimos esta conversación con Olga Ramos de Asamblea de Educación. Bueno, mantenemos nuestra conversación con Olga Ramos de Asamblea de Educación. Olga, tú decías, no hay una respuesta. El problema es ese, no hay una respuesta. Yo creo que hay un orden de jerarquización en la estructura del poder que es diferente al que tienen la mayoría de los venezolanos. Una parte en este momento de crisis está preocupada es por, no sé, encontrar comida, encontrar medicamentos, etcétera. El poder está ocupado en la política, en una elección presidencial. Sin embargo, temas como lo de la educación están en casi un abandono, ¿no? Sí, mira, en efecto, tenemos muchos años en los que se dice que la educación es prioridad y que hay grandes inversiones, pero que a la hora de la verdad no se invierte en lo que se debe invertir. Y, por ejemplo, en el caso de educación básica, que es obligatoria para todos, y esto creo que es importantísimo que siempre lo recordemos. Nosotros no estudiamos en educación básica ni nos graduamos de bachilleres porque nos parece chévere, es porque como ciudadanos estamos obligados. Claro. Por lo tanto, el Estado, más que con cualquier otra opción educativa, está obligado también a prestar una educación de calidad para todos, sin discriminación, pero además sin sesgo político. Y entonces hemos visto que en las últimas 2 décadas el empeño ha sido en utilizar a la educación como una plataforma para formar partidarios de una opción ideológica específica y se descuidan cosas elementales como las competencias básicas en lectoescritura, en matemática, en ciencias. Eso es secundario. Hasta en castellano. Exactamente, o sea, que los niños sepan leer y escribir, que aprendan a redactar bien, que aprendan a comprender textos, que aprendan a resolver problemas, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a conocer científicamente lo que sucede, a interpretar científicamente lo que sucede en su entorno. Esas son cosas como secundarias. Se hace mucha propaganda con las canaimas, pero por ejemplo no hay conexión a internet y lo que se trabaja en las canaimas está restringido a unos contenidos producidos por el propio gobierno con el mismo sesgo que tiene la colección Bicentenario. Entonces, a la hora de la verdad, se entretiene mucho el sistema educativo con cosas poco relevantes. Por ejemplo, recientemente las escuelas recibieron una circular en la que se les instruía qué era lo que tenía que hacer en estos días por los carnavales. Y entonces decía que había que celebrar con carrozas y desfiles. Y la gente en las escuelas se pregunta, pero con carrozas, desfiles y además disfraces típicos venezolanos. Y la gente se preguntaba, pero disfraces, carrozas, desfiles, y si no tenemos el PAE, por ejemplo, si no tenemos maestros, si no podemos llegar a la escuela porque no tenemos cómo pagar el transporte, ¿cómo vamos a estar organizando desfiles de carroza? O sea, una cosa que está totalmente divorciada de la realidad. No, y además los recursos, Olga, ¿cómo van a organizar desfiles de carrozas, disfraces? Se van a sacar los padres el dinero que lo poco que tienen lo están dedicando a comprar comida porque ya ni medicamentos consigue. Parece absolutamente paradójico. O sea, nos promueven una fiesta que no está en un marco de crisis terrible como vive el país. O sea, eso parece absolutamente, ese contraste no parecería tener sentido. No, parece como para olvidarnos, vamos a evadirnos de la realidad que vivimos organizando carrozas y vistiéndonos de tal o cual forma, ¿no? Sí, no, y además hay un problema que se evidencia con ese tipo de circulares mandadas a última hora, por cierto,
que es que hay una programación y uno puede estar en desacuerdo con el currículum establecido y puede tener críticas, pero se supone que los maestros pueden planificar todo el año. Y aunque el ministerio se ha basado fundamentalmente en lo establecido en la colección Bicentenario, que es deficitario, uno podría decir, bueno, ese es el currículum y sobre ese se trabaja, pero es que está el currículum y una serie de instrucciones ministeriales o viceministeriales, depende de quién las envíe, que te cambian la programación sin ninguna preparación y con muy poco tiempo. Te la mandan, por ejemplo, del viernes para el lunes, y eso hace que la dinámica en las escuelas, que debería ser una dinámica de planificación y evaluación continua, Sí. ¿está funcionando el aprendizaje? ¿No está funcionando? ¿Cómo hago para mejorarlo? Esa es la flexibilidad ¿Se está cumpliendo el natural. cronograma escolar, Olga, hasta ahora? ¿O Bueno, es también tan desordenado como lo que me estás planteando? Sí, en efecto ha estado algo desordenado y afectado por las elecciones. Sí. A mí me preocupa este anuncio de una próxima elección porque no está contemplado en el Entonces, cronograma. otra semana más de pérdida de clases. Exacto, y no está contemplado en el cronograma inicial. Si estuviera contemplado, uno diría, bueno, está contemplado y aquí estos días se van a recuperar en tal momento o de tal manera, se ajusta la planificación, pero no sabemos si va a haber, bueno, sí, una elección, pero que sea lo antes posible, interrumpimos el año escolar, pero eso no nos importa, porque la educación no es lo más relevante, no es lo realmente prioritario. O sea, podemos interrumpirla por cualquier cosa y lo que sucede allí, lo más grave... Lo jerárquico es lo político, ¿no? No, pero además lo más grave es que ese tiempo perdido no se recupera de ninguna manera, ni se hace el esfuerzo para que ello suceda. Ahora, no ha habido ninguna respuesta frente a todo esto. Ahora, ¿qué piensas tú que debe estar pensando quienes están al frente del Ministerio de Educación sobre cómo va a transcurrir este año escolar con tantas dificultades? O sea, simplemente transcurre, cumplimos, los pasamos a los niños de un grado a otro, si no ven tales o cuales materias, pues tendrán que ir a la universidad. Como no resisten las universidades autónomas ni las privadas, los meteremos en las universidades estas que nosotros hemos creado, y así. Pues así creo que lo que está sucediendo es como la visión superficial de lo que significa la formación en la vida de las personas. Tú estás estafando a los ciudadanos al someterlos, y fíjate que no digo ofrecerles, sino someterlos a una educación de muy baja calidad y con muy poca pertinencia para sus vidas, que es lo que ellos van a tener como base para la ciudadanía, para la producción, para el desarrollo espiritual, para el desarrollo físico, para el desarrollo emocional. Eso efectivamente no es una estafa a nuestros muchachos, y cuando ellos lleguen y traten de trabajar en el futuro o traten de cursar una carrera, como sucedió ahorita con los jóvenes que entraron a las universidades este año, que no tenían los conocimientos básicos para poder cursar el primer año de matemática, por ejemplo, lo que vas a generar es una frustración y una incapacidad de poder desarrollarse plenamente en su vida. Eso es una estafa, y eso, además de violar el derecho a la educación, es ilegal. Sí, bueno, gracias por estas reflexiones, porque lo que nos queda en el camino que hemos asumido es pensar y reflexionar un poco sobre todas las cosas que están pasando en Venezuela. Olga, muchas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Amigos, una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.